En este episodio voy a hablar sobre un tema que a mí me martilla la vida todos los días y que parece que no es tan grave, o parece que sí. El clasismo. Voy a hablar sobre eso que creo que a los colombianos nos corroe y nos divide desde hace siglos. Para hablar del clasismo invité gente de todos los colores y tamaños para que podamos hablar desde distintas orillas. Invitadísima por primera vez al podcast, María Elvira Samper, periodista, fundadora de QAP, redactora de la revista Semana, pero de la revista Semana de hace tiempo, de esa revista que ya no existe. Bueno, María Elvira Samper es muy conocida, con mi amiga, la escritora Conchita Ruiz, que reincide en el podcast, ya estuvo con nosotros en el de la belleza y espero que me acompañe a muchos más. También Ramiro Meneses, actor colombiano que interpretó a Rodrigo de No Futuro, una persona que tiene mucho que hablar sobre el clasismo. José Vicente Arismendi, académico, director de la emisora Javeriana, comunicador social y periodista. Y estamos Germán y yo, que somos los del pueblo en esta mesa. Vamos con toda esta cantidad de gente inteligente y el clasismo en Ser o No Ser, ahí en podcast. María Elvira Samper. Un niñito botó un papel, un paquete de papas fritas y lo botó a la entrada del supermercado. Entonces yo le dije, niño, ahí hay una caneca, por favor. Y se me volvió, voy a decir una vulgaridad. José Vicente Arismendi. Que uno nazca pobre y se tenga que quedar pobre toda la vida es una pesadilla. Conchita Ruiz. ¿Qué pasaba en tu casa cuando llegabas con una protesta contra el colegio? ¿Cómo se manejaba eso en tu casa? Ramiro Meneses. No. Quiero que me permitan un instante. Yo les voy a contar una historia bastante personal. María Elvira es la única nueva en el salón, espero que se vuelva antigua. ¿Estoy novata? Sí, porque aquí todos aquí ya hemos cometido podcast, como decía Frank Ramírez, cuando cierta gente escribía, dice, es que él cometió libro. Y cometió poesía. Entonces aquí todos ya hemos cometido podcast, tú no. Y el asunto va así, y es que yo me encargo, para eso algún día me van a pagar, me encargo de que esto se vuelva una conversación y siempre echo a rodar un tema. Y el tema no necesariamente está muy inteligente o no, ni es brillante ni nada. El tema en este caso es así. Yo sostengo que así como en alguna época en Rusia la ideología que imperó fue el comunismo, y entonces eran comunistas. Y lo mismo pasó en Cuba y entonces en países como Salvador hoy en día la ideología es la que le pongan a eso. Como que los países logran enfocar una forma de pensar. Los gringos se van con el capitalismo muy bien en los 50 y son capitalistas. Yo sostengo una cosa y es que en Colombia sí ganó una ideología y esa no la ha podido derrocar nadie. Y sobre esa ideología vive el colombiano. Y seguramente vivimos, quisiera excluirme, pero de pronto no puedo del todo. Es el arribismo. Yo creo que el sentido de la existencia del colombiano es viajar entre clases, ojalá de para arriba, o sostenerse de no ir de para abajo. Pero es una navegación entre clases que nos roba casi toda la fuerza de la existencia, del pensamiento, de la educación, de los valores culturales y de la política. ¿Ustedes qué opinan? A ver, lancémonos. Perdón, Mauro, ¿por qué no presentamos a las personas que están? Eso lo voy a hacer para no quitarle tiempo a esto. Eso lo hago después. Mire, eso que usted apunta del arribismo me suena, por ejemplo, cuando uno mira las encuestas, esas que hacen generales, y somos el país más feliz del mundo, y nos sentimos y nos clasificamos en estatus económicos o socioeconómicos que no somos. Porque me parece que la gente piensa, digamos, hay como una revolución de las expectativas crecientes. La gente ha logrado mejorar su estatus y quiere mejorarlo bien y siempre mira hacia arriba y no hacia abajo. Entonces prefiere decir que se siente bien y no reconocer que se siente mal. Prefiere decir que es feliz como si no lo rodeara un ambiente de violencia y de expoliación que vivimos todos los días, porque yo quiero que la gente sepa y crea que yo estoy bien, que yo me siento bien, así yo salte matones. Y siempre queremos tener más y siempre queremos, y yo creo que, por ejemplo, lo de las redes sociales y el Instagram y ese deseo de mostrarse y de mostrarse feliz es una forma de arribismo, y yo creo que eso se ve básicamente en las redes sociales. Todo el mundo quiere ser algo, ser reconocido, ser oído, mostrar que está bien, y eso también tiene sus secuencias negativas, pero eso le toca a los psicólogos. ¿Y no crees, Malvina, no creen ustedes que eso se debe
no a las redes sociales. Las redes sociales lo único es lo que están haciendo es exponiéndolo de una manera voluminosa, porque yo me acuerdo antes de redes sociales, por ejemplo, la cantidad de esfuerzos que yo he visto en mi vida son muchos, ya no alcanzaría a decir, de gente tratando de probar que su abuelito era un prócer. Y Sí, que las su genealogías. tatarabuelo era muy rico por allá en un pueblo, pero que lo perdió todo jugando. Yo he oído esa historia desde chiquito muchísimas veces y no había redes sociales. Y una gran necesidad de vincular el apellido, así sea por allá en cuarta instancia, con alguien que tuvo un apellido ilustre. Eso viene desde mucho más atrás, ¿o no? ¿O ustedes no vivieron eso? La gente pobre Pues que fue muy rica en el pasado. yo lo que he visto es que la gente trata de demostrar que es portugués o español para ver si tiene el pasaporte, Nacionalidad. la nacionalidad de esos países. Claro, pero también en parte porque a uno le ofende mucho la discriminación en los Estados Unidos, por ejemplo. Uno llega, yo no sé a ustedes les pasa, pero uno llega a los Estados Unidos inocente de todo y uno inmediatamente le da taquicardia y le aterra acercarse. Entonces, yo creo que uno, en parte pienso yo, bueno, de todas maneras, pues descendemos de ellos, pero en parte también es para tener un pasaporte que no le imponga a uno como esa especie de paranoia. Yo no sé a ustedes les pasa, pero yo llego a un aeropuerto en los Estados Unidos y me acerco al de inmigración y inmediatamente me siento culpable. ¿De qué? De ser colombiana. Sí. ¿Sí o no? No sé si a ustedes les pasa eso y en parte, pues sí, eso es buscar, pero también es cierto que es reconocer que tenemos antepasados y me parece que es legítimo que si uno tiene antepasados y puede lograr un pasaporte libre de sospechas y no un pasaporte por principio sospechoso, y si tiene con qué, pues lo hago. Yo no lo he hecho ni lo pienso hacer, pero Yo me atrevo a suponer que eso que tú dices es un porcentaje de lo que pasa, pero creo que hay un gran porcentaje, y esa es mi tesis, y por eso la sigo empujando, es el anhelo de decir yo soy mejor que mi vecino. Yo también sostengo que en Colombia ser rico no basta. Tienes que tener al lado a alguien pobre. Y lo he visto. Yo he ido a mansiones, casas bellísimas, y al lado hay un tugurio. Y yo pienso, este señor tan rico, ¿cómo hace para vivir tan cómodo al lado del tugurio? ¿Por qué no ayuda, por lo menos al del tugurio? Yo no digo ayuda al país. ¿Por qué no al del tugurio para que cuando él llegue no vea tan feo? Para él, por su beneficio. Y yo sentí un día que es que al colombiano le gusta sentir que es rico a partir de tener al lado gente pobre. Porque ¿de qué forma te sientes rico si no teniendo al lado pobres? por contraste. ¿Cómo no? Ramiro. Yo no sé ustedes qué piensen, pero a mí me pasa algo muy curioso con todo eso y tiene que ver con la niñez Ujú. y arranca con los cuentos de los padres hacia los hijos, en donde uno tiene que ser aspiracional desde que tiene un uso de una historia que es totalmente extraña a uno, porque uno no vive en la monarquía, ¿cierto? Y aparece un momento en el cual ser pobre no es suficiente y uno necesita entrar en la oligarquía. Uno necesita llegar, ya uno no puede ser pastorcito o no puede ser el sastre. Uno necesita llegar a un lugar donde está, ser pobre no es estar bien, no es estar bien porque hay carencia. Y esa carencia de una lo vuelve a uno un poco, porque yo no he visto a la princesa que se convierte en reina volver a donde estaba. El pueblo queda totalmente olvidado. Pero al mismo tiempo, miren, se me viene a la cabeza, no sé ustedes qué piensan, Belisario Betancur hizo de su pobreza y de sus orígenes humildes y su haber caminado con alpargatas o descalzo, de haber estado teniendo que dormir hizo de eso como un factor, como un issue para valorizarse. Ahora, estoy con Ramiro, nunca volvió a ser pobre, pero digamos, en lugar de ocultar sus orígenes, utilizó sus orígenes, eh, que son verdad porque no se los inventó, para un poco mostrar que se podía ascender en la escala social. Y ¿sí? García Márquez también, era Y el García hijo del Márquez también, telegrafista del de telegrafista de Aracataca. Aracataca. Él podría Alfonso haber no Gómez dicho eso y Méndez. sin embargo lo decía. Claro, sí. Alfonso Gómez Méndez, el exfiscal, soy un hijo de un sastre del Espinal, sí, del Espinal, creo, no, de Chicoral, bueno, de una población del Tolima. Entonces, tiene que ver algo con lo que dice Ramiro también, no vuelven a sus orígenes porque ninguno volvió a ser pobre, pero reivindican sus orígenes de pobreza, yo no sé si para mostrar que hay algo de movilidad social, no hay mucha, pero la hay.
Pero Mauricio, ¿cuál es el mito de Estados Unidos? Es el país donde uno puede llegar pobre, ilegal y volverse. El sueño americano es ese, es movilidad social hacia arriba. La movilidad social hacia abajo nadie la desea. Pero, y uno juzga una sociedad porque permita eso. Ujú, Lo que está mal es el atajo, ujú. en teoría, pues según Mocus, y yo lo creo. Pero que se pueda, es decir, que uno nazca pobre y se tenga que quedar pobre toda la vida es una pesadilla. Le decía a la Chiva Cortés, que yo creo que ustedes saben quién era la Chiva Cortés, que Conchita. fue secuestrado por las FARC y era muy conocido en los medios. Decía, la Chiva decía, lo duro no es ser pobre, lo duro es empobrecerse. Dice, el pobre muchas veces, y usted lo ve, y este es un país que merece quitarse uno el sombrero. ¿Cuánta gente necesitada vive más feliz que los que tienen mucho? Es más solidaria que los que tienen mucho, se acomoda y se adapta, no sé si se resigna más fácilmente, pero el que cae en desgracia y el que pierde y el que se quiebra sufre mucho más. Entonces él decía por eso, es más fácil, es más Claro. duro empobrecerse que ser pobre. Lo que decía el papá de Kennedy, al menos en la serie de los Kennedy, cuando lleva a Sí. John F. Kennedy en la candidatura y lo lleva al barrio donde vivían, el barrio pobre irlandés donde ellos vivían, y el tipo va en el carro con John F. Kennedy y le dice, lo bueno de haber sido pobre, y mira el barrio, lo bueno de haber sido pobre es que uno tiene clarísimo a dónde uno quiere volver. Claro. Conchita, ¿venías a decir algo? Sí, sí, que yo no sé cuáles sean las circunstancias de ustedes, pero yo todavía a estas alturas de la vida yo no sé de qué clase social soy. Porque yo nací en una familia antioqueña, criada en Bogotá, pero en una cápsula antioqueña. Entonces en mi casa se hablaba antioqueño, se vivía antioqueño. Y se comía frijoles. Y se comía frijoles mucho. Y le daban a uno permiso de salir a Bogotá y regresar a esa cápsula. Pero con el siguiente lema: mija, usted es una muchacha pobre, pero gente muy bien. Entonces yo crecí convencida de que yo soy una muchacha pobre, pero gente muy bien. Y sigo siendo una muchacha pobre, convencida de que soy gente muy bien. Pero yo todavía no sé, cuando eventualmente tiene uno que contestar algún formulario, algunas cosas que le dicen, ¿usted de qué estrato es? Yo voy a mirar de qué servicios públicos estoy pagando. Eso sí, porque el servicio público sí le dice a uno en qué estrato está. Pero alguna vez discutiendo este tema, no discutiendo, sino conversándolo ¿En con el podcast Mauricio, que hicimos? le decía, hablando de estratos y de clase social, uno es de la clase social según el que lo esté mirando, Y uno, quien lo mire. Dice, pero uy, esa también- señora es. Pero allá arriba de pronto Pero- dicen, esa señora, no. Pero me haces acordar de una frase muy rara que nosotros usamos y nos parece normal. Pobre pero honrado. Pobre ¿Por pero qué honrado. pero? ¿Por qué no pobre y honrado? ¿Nunca había pensado en eso? O sea, Acabo de caer en cuenta, O sea, es- los es pobres, bárbaro. los demás pobres menos yo no son honrados. Yo soy pobre y honrado. José, Pero yo no la había pillado fuerte nunca. eso. sí, Es sí, es bárbara. horrible, es muy horrible. fuerte. Pero volviendo al tema de los estratos, es que lo terrible es que aquí por hacer, digamos, por arreglar un problema que es subsidiar a los estratos menos favorecidos, desde las instituciones nos estratificaron. Entonces nos estratificaron desde lo espacial. Si yo vivo en un barrio y mi vivienda es hecha de ladrillo y tiene banderas así, no sé qué, y tengo unas calles no sé cuántas, entonces soy estrato 5 o estrato 6, pero si vivo en un barrio con unas calles en tierra y, y mi casa es hecha por autoconstrucción o es de vivienda, entonces yo estoy estrato 1, 2 y 3. Entonces, un mecanismo institucional y desde el Estado. No, y entonces desde ahí nos empiezan la estratificación espacial se convierte en estratificación social. Y cuántas veces no hemos visto, por ejemplo, los pobres vergonzantes, gente, un par de viejos que se les fueron los hijos, se quedaron con una casa en Teusaquillo, un barrio de bien construido, de material, como Ujú. dicen, sí, y resulta que la pensión no les da para sostener esa casa, y encima de todo la declaran bien patrimonial, entonces no la pueden vender y no tienen plata con qué arreglarla, entonces acaban en un cuarto hacinados, llenos de goteras. Entonces aquí estamos desde las instituciones, desde el Estado, estratificados, y entonces uno dice, uy, eso es estrato 1, lo dice, ¿no? O ese es estrato 17, dice, porque ese tiene carro blindado y tiene escoltas y vive en no sé dónde.
Entonces ahí hay una estratificación y una segregación desde el Estado que empezó, yo no sé si sea peor el remedio que la enfermedad, que empezó para tratar de subsidiar a las clases menos desfavorecidas, que los más favorecidos subsidiaran los servicios públicos, pero eso acabó trasladándose a todo un menú en que entonces inclusive se estratifica desde el lenguaje, cómo hablas, cómo te vistes, a dónde vas, qué tipo de bienes de entretenimiento consumes. Esperen. Estoy haciendo esta interrupción en el podcast porque quiero recordarles lo importante que es para nosotros que se suscriban, que le den like, que lo comenten, que lo compartan, porque eso hace que se nos crezca nuestra comunidad y que seamos cada vez más. Por favor, no lo olviden, nos hacen felices cada vez que ustedes nos hacen crecer. Ya somos muchos, pero queremos ser muchos más. Así que ser o no ser, ahí el podcast es la voz de los que son. Continuamos con el podcast. Yo no sé si en términos sociales, cómo se llame lo que llaman hoy en día la epigenética, ¿no? Y es que un fenómeno externo altera la composición genética. Mira que lo que tú estás diciendo es tan grave, tan epigenético en términos sociales, que la gente de menos de 30 años, yo me he encontrado con que viajan a cualquier lugar, tú viajan a Inglaterra o viajan a Francia y vuelven y dicen, oiga, ya no hay estratos. O sea, ellos son los raros. País del mundo. Los raros son los que no han estratificado su sociedad. Nosotros somos los normales. O sea, de tal grado es la perversión del clasismo en Colombia que ya lo asumimos como que está bien que el Estado me diga porque el problema de los estratos ojalá fuera económico. Tú arrancaste por donde se arrancó. Es un problema de valores y casi que de moral. Es que, mira, la niña que estudia, ¿no? En donde sabemos, está saliendo con un tipito como estrato 2. Ya ni siquiera hay que evaluarle en valores ni en sistema de político o religioso. Con que se le diga el estrato ya sabemos que ese personaje no tiene nada que hacer junto a una niña de estrato 4. Y así vivimos. Y eso es desde los 80 y pico para acá, pero mire usted antes cuando empiezan los famosos, el manual de Carreño y no sé qué, entonces habían manuales digamos, basados en valores morales judeocristianos y todo ese tipo de cosas, entonces las niñas bien tenían que saber era bordar y tejer y no sé qué, y se comportaban, y voy a decirlo, no lo daban, ¿sí? Y entonces, y se hablaba de una manera y se hablaba de otra, entonces a la gente la juzgaban por cómo se vestía también, por los modales, si usaba el sombrerito, no sé qué, entonces ahí hay una clase, también hay un sistema de estratificación y mucho más acá de 80 en adelante, aparte de la estratificación desde el Estado, pues el surgimiento de esa clase emergente de los narcos también empezó a crear que yo soy mejor si tengo plata. En la era de las redes sociales, yo soy mejor si soy influencer y tengo tantos likes. Entonces hay una cantidad de factores que inciden en cómo nos juzgamos los unos a los otros. Depende de la plata que tengamos, si tenemos o no escoltas, si vivimos o no en determinado barrio, si hemos educado en Pero tal no sé sitio. qué tan colombiano es eso. ¿Usted cree que es general? Carreño era venezolano. Claro, pero asumimos. Los ricos también lloran, se les ocurrió en México, no en Colombia. O sea, las telenovelas, ¿qué serían si no niña pobre conoce a hombre rico y no se pueden casar? Y después resulta que la rica era ella. Y él era hijo natural, como se decía en otra época. Sí. Y entonces tenía su castigo. ¿No? Es decir, eso qué tan colombiano, exclusivamente colombiano es. Yo no, no es. En Perú, Dios mío. Pues toda América Latina Perú, es clasista. Lima es oprobiosamente clasista, pero oprobiosamente. O sea, uno cree que sabe que es clasismo hasta que va a Perú. Y en otros países también pasa eso. En la India ni hablemos. Bueno, en las castas. Una cosa es casta y otra cosa es clase social. En la clase social uno puede cambiar de clase social por varios mecanismos, en las castas no. Lícitos e ilícitos. En la casta usted nació ahí y no hay manera, como racismo. Sí, no hay poder humano, como decía el cómico aquí. El racismo es muy clasista y eso tiene que ver con... Pero es que no puede cambiar de raza. Entonces, eso sí que es más estático todavía. Pero en teoría, en los países europeos, en Estados Unidos y en muchos países latinoamericanos hay mecanismos de ascenso social. Uno de ellos es la educación. Uno de ellos. Lo que dice usted, José, es indiscutible. Entonces yo quisiera averiguar por qué yo siento que el clasismo en Colombia es como concepto, no como realidad. Como realidad de pronto sea comparable a Ecuador y a Perú y a mismo Venezuela, pero ¿por qué yo lo siento tan enconado en el sistema de valores?
Y porque creo además que eso es parte de la violencia, ¿no? Porque parte de lo que Claro. produce la violencia es no poder alcanzar lo que me dijeron que yo podía alcanzar. Y de hecho sí creo que no hay discusión en que somos uno de los países más violentos de América Latina y del mundo. Y yo le agrego a eso el afán de movilidad. Y es de que voy a llegar como sea, y si no puedo llegar, como Pues es dicen lo que que dicen en produce el Antioquia, mi hijo narcotráfico. haga plata, y si no hace, ¿cómo es que dicen, hermana? Pero en su tierra que mi hijo hay que hacer Lo que le plata, decía y la si no mamá sé qué. Escobar. Exactamente. Lo, Bueno, lo bueno, la historia importante me es, olvida. es algo así como lo importante es conseguir plata, no importa cómo, más o Pero menos. Maurice, pero habría otra explicación. Hay una explicación y es simplemente usted fomenta el odio entre clases, Ujú. porque una cosa es el clasismo y la discriminación y tal, y claro, eso tiene odio, pero en la medida en que usted empieza a sentir rabia porque el otro tiene más, pues ahí hay un motor que explicaría violencia. Haití es menos violento y es mucho más pobre y es mucho más desigual, y Ujú. la India también, y sin embargo, ¿ve? Entonces la mentalidad es más de rabia que de otra cosa. Sí, Y fomentar la rabia es muy rentable políticamente. Pues mire lo que pasó en las movilizaciones que le tocaron a Duque, cómo fueron leídas desde arriba. Em, Cuando uno lo que ve ahí fue una eclosión de una cantidad de, digamos, de deudas no pagadas, atrasadas, como una masa crítica que ya no resistió más, de indignación de los llamados nadie. ¿Cuántas veces, cuántas personas, por ejemplo, en los barrios de Cali, los barrios deprimidos de Cali, comieron por primera vez 2 y 3 veces al día de ollas comunitarias? Y el lenguaje oficial era, todos son vándalos, la primera línea es de vándalos, es infiltrada por la guerrilla y es financiada por el narco. Entonces era facilísimo, 3 elementos, hicieron su cóctel, lo vendieron. ¿Y qué pasó? Y ustedes vieron, a mí una cosa que realmente me golpeó mucho en esas movilizaciones es la salida de la gente bien, entre comillas, en camionetas blindadas Va a disparando, echar con la balas. policía protegiéndolas y el presidente diciendo: Los indígenas deben volver a sus resguardos", y Yepes Alzate, hoy ya renunciado a la dirección del Partido Liberal y con el Pastrana a su lado, Conservar. conservador, perdón, diciendo: ellos deben volver a su hábitat natural. ujú, Entonces, ahí eso, es decir, ese es el reflejo de un país profundamente quebrado, profundamente dividido, clasista, y lo que dice Ramiro, aquí no somos solo racistas, sino que yo creo que el racismo y el clasismo son dos caras de la misma moneda, a la cual yo le agregaría lo que la filósofa Cortina dice de la porofobia. Aquí le tenemos sí. como asco, yo no sé, como prevenciones y reservas a los pobres, de ahí el pobre pero honrado. Ujú. Entonces yo creo que tenemos unas mezclas muy complicadas, ¿Quién, aparte de quién que acepta ser racista y clasista? no, ¿Quién? nadie lo acepta. Conchita y yo hicimos este podcast tuvo una prehistoria, y esa es una conversación que ella y yo nos grabamos, está por ahí colgada, éramos los dos. No está colgada por ahí, está colgada en Spotify por si la quieren Sí, no es escuchar. por ahí. No, no es por ahí tampoco. Sí, A ver. tan arribista ya. Y como ahora tengo un podcast con 20.000 suscriptores, No, no, entonces, sí. ¿quién me aguanta? No, por favor. Entonces, hicimos esta conversación entre los dos, y ella, que tiene un foco muy claro, me preguntó: vamos a hablar de clasismo y vamos a tener que reconocer si lo somos o no. ¿Cómo hacemos para hablar de clasismo? Que estamos en el Olimpo, ella me saca y me dice: estamos en el Olimpo, nosotros dos, ¿qué somos? Y ahí arranca, y ahí lo vuelve a hacer, y me encanta, y es: ¿y nosotros qué somos? O sea, yo aquí sentado, y voy a jugar yo porque es que yo los invité a ustedes, yo no puedo pedirles que se quiten la ropa si yo no me la quito. Y si yo me considero a mí mismo clasista, claro que me considero clasista. Y es una de las luchas permanentes que tengo conmigo mismo todo el día de todos mis días, porque lo reconozco. Es que fuimos educados así. Pero, Maurice, mire, Conchita hace un rato decía, ¿cómo hace uno para saber qué clase social es? El estrato es una referencia únicamente y tiene que ver con recibos, servicios públicos. Ujú. Si uno decide que ese es su identificador de clase, eso es otra cosa. Pero el estrato sirve para una serie de cosas, incluso para algunas perversas como meterse al CISBEN poniendo una dirección que no es. Esa también sirve. Pero la clase social es una cosa más compleja. La cosa viene más o menos desde Marx,
que no aclara nada, porque él nunca dice que es una clase social, y además porque no habla sino de Se dos. inventa el clasismo y no es edad. Sí, o por lo menos la distinción de clases. Sí, Entonces, solamente el la proletariado y los burguesía, demás. dueños de los medios de producción, Ujú. tierra, máquinas y finca raíz. Sí. Proletariado, todo lo demás, o Que sea, produce el la que no tiene plusvalía. nada de eso y lo único que puede hacer es vender su fuerza de trabajo, ¿cierto? El señor que vive en el edificio, en el apartamento 301, debe el carro, paga arriendo y es asalariado, no es dueño de ningún medio de producción, pero evidentemente tiene que estar en una clase de, digamos como que el sentido común le dice a uno, pero no es de la misma clase social del portero, que también puede que viva en el 502 en otro barrio, recibe salario, paga arriendo y a lo mejor viene en bicicleta o en moto y la moto la debe. Pero no pueden ser los dos proletarios. Lo que sí insiste Marx es que se tienen que odiar. No pueden ser amigos, no pueden ser es decir, tiene que haber odio. Por eso a mí me parece que el ingrediente que generalmente hace ruido es ese. Ujú. Pero además, porque yo lo que me pregunto, bueno, uno mira para atrás para la colonia y aquí los conquistadores no vinieron a trabajar, ni mucho menos. Vinieron a que les trabajaran. Los indios pagando unos tributos y los negros esclavos solo vivir para trabajar y nada más. Y después entonces hay clasismo aún dentro de los de arriba, como que son mejores los que llegaron de España y tienen todos tus antecedentes claros en España que los hijos de español en América. Esos hay los blancos peninsulares y los blancos criollos, son distintos. Y los que vinieron de España no eran las mejores No, personas de pues España, ¿no? como me preguntaba mi hijo cuando estaban en conoció la cárcel. el de la historia de Alonso de Ojeda, ¿no? ¿Cuál era la historia? Sí, que venía encerrado en un tonel porque Vasco debía Núñez de deudas. Balboa. Eso, Balboa. Vasco Núñez de Balboa. Entonces me preguntaba mi hijo, mamá, y aquí todos los que llegaron en barriles y todo eran porque se habían robado cosas, ya habían estafado en España, pues sí, no recibimos lo mejor tampoco, ¿no? Pero había clases dentro de los privilegiados que eran los que, de entre las clases. Y sí, ¿de dónde tenemos? Pero clasistas los ingleses, se inventaron También. el club. Claro, que no, además que no dejan Al club entrar no mujeres. Exacto, no se deja entrar mujeres ni el que no sea aceptado, ojo, ni siquiera es la plata, porque la gran desgracia que eso Es el título, aunque estén pobres. Sí, no, además es que la balota negra consiste en eso, es decir, dicen, este señor quiere entrar y todos los demás tienen que poner una bola blanca para decir que sí. Si alguien pone una bola negra, aunque Es no el se veto. sepa quién fue, no puede entrar. José, ahorita, que no se me olvide dar la palabra a Ramiro, pero es que a mí me gusta que usted siempre se va para el otro lado. Sí, pero los ingleses tienen el pop y nosotros no. Sí, Hágale, No, Ramiro, pues tenemos hágale, cafeterías. Ramiro, Vicente, Tenemos Ramiro, cafeterías. Ramiro, páralo. Nosotros tenemos la chichería. En inglés Claro, no existe la cafeterías. palabra mestizo, nunca se mezclaron. Ramiro, agarre la palabra, hombre. No. Pero lo que dicen quiero colonia, eso no. que me permitan Ay, un Ramiro. instante. Yo les voy a contar una historia bastante personal, que es mi historia. Yo vengo de familias campesinas que no pautaron la violencia que les correspondió. Estas dos familias se encuentran sin tierra, que llegan a Medellín cada una, que llegan con -0 y me entregan a mí 0. Entonces yo vengo, mi infancia no fue en Medellín, mi infancia fue en Montería, hijo de un trabajo que recuerdo que lo tenían como trabajo porque mi mamá cuando hacía la declaración de renta decía profesión ama de casa. Y a mí me llamaba mucho la atención porque yo no lo veía como profesión, pero ella ponía en profesión casilla ama de casa. Mi papá, electricista, arreglaba proyectores de cine, abanicos, transistores, televisores y demás. Abanicos en la costa, aquí ventiladores. ¿no? Ventiladores. Y entonces, cuando yo crezco en esta familia, crezco con 0. Con 0. O sea, lo que teníamos era el día y la noche para dormir. Cuando yo llego a Medellín, llego a un barrio, que no era tan violento como fue después, pero era un barrio que la gente conocía los cuchillos, ¿cierto? Cuando yo llego allá, empiezo toda la etapa de la juventud en una confusión
que es lo que se genera. Y entonces por eso hablaba yo de los cuentos de hadas, Ujú. porque yo escuché los cuentos de hadas que son absolutamente clasistas. Y esos cuentos de hadas me decían que yo era hijo del pastor del siervo sin tierra. Era hijo de Pedro, el de la canción. Ujú. Era más o menos O como... sea, su merced nunca se identificó con el príncipe. No, porque yo Usted no, sabía que era el que estaba allá abajo no, trabajando. el príncipe lo veía por televisión. El príncipe me lo enseñaron los medios de televisión. El príncipe, perdón, los medios de comunicación. El príncipe me lo enseñaron los libros, me lo enseñaron toda Cenicienta. una educación que siempre fue aprendida. Ujú. Entonces, para mí no existían las cosas soñadas. Para mí existían las cosas reales, lo que yo veía. Y el que tenía más era el tendero o era el conductor de bus, el bucetero, el chofer, que eran importantísimos. No todo el mundo sabía conducir un carro, pero el que tuviera un carro era rico. Ujú. Y eso generaba un encono constante, porque siempre la manipulación era que el que te pagaba era el malo, porque estaba chupando tu sangre para pagar La con plusvalía. vida, con tu tiempo, pagaban tu estatus en la vida para que fueran más rico que el más pobre dentro de los pobres. ¿Cierto? Eso genera una dinámica constante donde el pobre es el más rico, más o menos, o el menos pobre es el más Más rico. rico. Pero usted, hay una cosa que me llama la atención, Ramiro. Usted dice eso produce encono. ¿Usted cómo se escapó de ese encono? Porque usted no Ah, es una persona que odia. allá voy, no, para nada. Entonces, claro, cuando yo, es una historia bien particular porque yo crezco con esa necesidad de que es que a mi mamá o a mi papá alguien le paga para que no esté conmigo. Alguien le paga Mm. para que pueda alimentarme, alguien le paga para que no se pueda ir a determinadas horas, sino que cumpla un horario y sean obreros, Y yo ¿cierto? quisiera que ellos estén conmigo. Y uno quisiera estar con ellos y uno siempre piensa que los van a echar. Y que Uno no. siempre piensa que a los papás de uno, siendo pobre, los van a echar. Y eso era una cosa como que genera la siguiente parte de mi etapa, porque entonces yo empiezo a creer que la revolución es la respuesta, que la revolución es pelear por quien te da el trabajo. Digo, en contra de quien te da el trabajo, una cosa muy loca que yo después comprendí, yo dije, pero yo ¿por qué? Si el señor, este man está dando trabajo, yo ¿por qué tengo Mm. que armar un sindicato, un problema, algo si me está diciendo, mire, yo no puedo hacer el trabajo que usted hace, yo le pago para que lo haga. Entonces, un poco lo que viene más adelante es un cuestionamiento de mi parte que yo llego y digo, bueno, listo. Sin embargo, si yo me desplazo a otra parte de la ciudad, soy muy pobre. Soy muy pobre, o sea, dentro de otros barrios, yo la ropa no cabe dentro de la ropa que hay entre los que están conmigo. Ni mi manera de peinarme, ni la manera de hablar, nada, ni mi educación. Entonces empiezo yo también a preguntarme, con todo esto que estamos hablando, que tiene que ver con dos cosas, yo los subdividí. Uno es las clases y otro es el arribismo, que es el siguiente paso de las clases. Entonces, cuando yo me enfrento como a un mundo que existe, conozco de un momento a otro el otro lado, por parejas, por amigos, y me doy cuenta que no todos me apartan. Ujú. Hay quienes me aceptan y me aceptan muy bien. Y viene la otra parte del cuestionamiento, es que yo digo, entonces el problema a veces es de educación, es de qué llenas tu mente, es con qué no te conformas, Pero cuál a mí es me el queda una siguiente inquietud. paso. ¿Qué dispara en usted esa reflexión que lo lleva a pensar que no es mediante las armas y la revolución que se puede hacer un cambio, que se puede, digamos,
Porque usted habla de la educación como un factor muy importante, Muy de importante. pensamiento crítico y todo, pero en general en Colombia la educación ha sido como muy, por lo menos la que me tocó a mí, que fue la peor, o las peores, uno encasillado, no podía pensar, no podía, a mí me botaban de las clases por preguntar, etcétera. ¿Qué hace, qué chispa le dispara a usted para decir, habiendo pensado que una solución puede ser ir a hacer polvo al monte, para decir, no, esto no es? Yo creo que parte es la aceptación, el conocer unos individuos que yo no conozco, que entienden que yo no soy distinto por tener menos dinero. O sea, que entienden que yo puedo tener una conversación con ellos y que puedo mostrarles una etapa del barrio donde no todo es violencia, donde no se van a sentir atracados y saben que en mí hay honestidad. Entonces, eso genera también un intercambio de valores, en donde, mire, ven, y no se vuelve como, es que este viene de Manrique, que después se convirtió ya Sí. en Rodrigo, es que eso viene de la comuna. Ujú. Y la comuna se volvió un rótulo maldito para los que habitan en las laderas de Medellín, pero no en el poblado. Sí, porque comuna es Que es todo comuna, Medellín, pero que se es supone que no hay comuna. sino dos, Sí. Claro, es la dos oriental y la comunas. occidental, sí. Chao, pero si vives en el poblado no es comuna. Entonces había una cantidad de cosas que yo no entendía, pero me genera como movimiento, como, hey, a ver, un momento, a ver, pa. Pero se encuentra uno con el pasar del tiempo con personas que dicen, ok, ya no vive aquí, ya no pertenece aquí. Y te excluyen los mismos con los Los que de Manrique. creciste. Sí. Los de Manrique. Claro. Ramiro, sobre eso quisiera que me desarrolles un poquito más porque llegaste a una pregunta que yo tenía preparada. Yo conozco mucho esa comunidad y es una comunidad que admiro, la comunidad de la Comuna 3 y todo esto. Yo he tenido mucho contacto, ya sabe, ya por medio, Yesenia nació allí y para mí es una exploración interesantísima pasar porque he conocido gente, pues la misma Yesenia, sus hermanos, son los que construyeron esta empresa. Y he conocido no he conocido gente fea, no conozco ninguno, pero sí he conocido un grupo interesante, es de gente muy bonita, trabajadores, de modelos de conducta ética ejemplares, o sea, los podían exponer en cualquier lugar del mundo por su verticalidad en todo, con una cosa. Algún día a uno de ellos yo le dije, y si está tan incómodo, ¿por qué no se va? Y él consideraba que irse de la comuna era una traición a su familia, a su comunidad. Entonces, él no mejoraba de vivienda porque lo iban a tildar de traidor sus A la originarios. Eso es clasismo, Eso lo ¿no? sabes. De eso Traicionar es a de la lo que clase. estás hablando, ¿no es cierto? Que Sí, salir, sí, claro. salir es un pecado también. Claro, es un Traicionar la pecado, clase. es como irte de la familia, es como si el hijo solo pudiese estar dentro de la familia, pero no se puede ir a Europa, no puede hablar inglés, porque ya, Pero al mismo tiempo, ¿qué pasa, por ejemplo, con nuestras grandes figuras deportivas, que son ídolos para todos nosotros, que salen digamos, los ciclistas, inclusive tenemos un director de orquesta que salió de una comuna y sin embargo los admiramos todos, digamos, ahí no se los ve como una traición de clase, su ambición es cambiar de sitio, que siempre quieren darle una casa a la mamá, que eso es muy bonito porque esa afiliación no está con la mamá, ¿no? Como que es entregarle el problema, porque le va a tocar pagar pagar impuestos pagar y prediales. impuestos y No, prediales. pero digo, Y mientras más costosa, mejor. claro, Cambiar de pero estrato también. claro, Claro. también, pero Costosísimo, sí. digamos, pues ahí hay unos ejemplos, digamos, de movilidad que todos admiramos, que no, digamos, yo no creo que a Rigoberto yo no tengo ni idea, o a Pambelé en su momento, o a Rocky al Valdés. Rocky, ¿cómo era que se llamaba? El Happy Lora, que los vean como traidores de clases, de donde, al contrario, No, son los un ven como orgullo. son un orgullo. Entonces yo creo que no hay nada que uno pueda generalizar, ¿no? Es decir, entiendo, digamos, el común de golpe sí, pero si hay alguien, una estrella que surge de ahí, ya no la consideran, y entonces ahí también hay esa admiración por la fama, por el Y no dinero. será Es que cierto. cuando lo que te eleva no es el dinero, sino cuando lo que te eleva es un arte o una Claro, virtud los deportiva, méritos.
te saca de la dimensión humana y ya te pone un poco en la dirección de deidad que tiene derecho De los a méritos, vivir al eso cielo, Claro, porque ya son virtudes ahí, de otro claro, orden, ¿no? claro, pero ahí hay el héroe también, la deidad que dices tú, pero eso no va es gratis. Eso va acompañado de unos contratos millonarios, eso va acompañado de publicidad, eso va acompañado de fama, de éxito, de seguimiento, entonces también ahí hay dinero de por medio, también ahí hay ascenso social de por medio y a esas, digamos, lo que me pregunto es, si no hay fama y dinero de por medio, el que emerge de una comunidad solidaria, no se considera traidor, pero sí se consideraría traidor el que de ahí se pasa de un barrio a un barrio un poquitico mejor. No, Entonces, pero yo creo que también hay méritos empresariales, no sé, sí, creo que también, Arturo Calle, por también. ejemplo, hay muchos ejemplos de gente que, o incluso políticos, gente que empezó de la nada y no era hijo de ningún político ni de nadie y surgió. Es decir, lo que pasa es que los deportistas o los artistas son más vistosos, Ujú. pero hay gente que calladamente, a base de esfuerzo y de construir Pues los empresa de en un Servientrega. restaurante, exacto, hay una movilidad social, o sea. Igual pero- usualmente uno tiene un núcleo. Ujú, de acuerdo. Dentro de todo este Sí. universo hay un núcleo en el cual uno se mueve Mm. y ese es el núcleo que uno conserva. Yo sigo conservando las mismas amistades en el mismo lugar. Y eso es mérito suyo. Sí. Claro, es una Porque cosa es algo que no se lo quitan a usted. Usted Y no- tiene esa habilidad. y no es cualidad. todo el sector, Ujú. Ujú. pero sí representa uno no solamente ese barrio, representa uno todos los barrios de la misma categoría. Pero hablando retomando un tema tuyo de hace un rato, empobrecerse también genera un resentimiento y el que se empobreció, para decirlo de alguna manera, no quiere volver a verse con los que estaba antes, eran sus colegas, porque ya se siente mal Inferior. y ya sientes rabia con ellos. Entonces, también hay maneras de excluirse. El que se va del barrio y todos los que siguen viviendo allá le parecen feos y ya no quiere que los vean con ellos ni que los saluden, los excluye. O ellos lo excluyen porque creen que ya cambió de mentalidad Ujú. y viceversa. Es decir, la exclusión puede surgir de muchas, Sí, uno se puede aislar. muchas sí. fuentes. Pero es que Hermano, pasa, ¿qué? Es que hablando de toda esta cosa de las personas que viven de abajo, por ejemplo, el señor de coordinadora mercantil que yo lo conocí era un señor, yo lo vi, pues tenía mucho dinero ya, pero tenía su pinta de campesino y era como muy orgulloso de eso, pero sus hijos eran 7 estratos más arriba, ¿no? O sea, Claro. todos eran elegantísimos, estudiados por fuera del país y creo que ellos ya olvidan de dónde viene ese papá. ahí viene la revista. Ese es el arribismo. Sí, pero ¿por qué la expectativa de que si el papá sigue siendo un campesino, los hijos No tengan que serlo. tienen? Sí, ¿por qué? Pueden ser mala gente. No, pero Que no, eso bien es otra vestidos, cosa. pero no estoy diciendo O que eran buena mala gente bien No vestidos. estoy diciendo que sean Claro. mala gente. Por eso. No, no, Eran no. excelentes No, personas. Sí, no, es es- distinto. Son No. elegantes, Son- pero, pero entonces si no eran- campesinos. Y Pero entonces si por eran eso, 10 estratos más altos que su papá. pues sí, según Andrés López, todos los hijos son 2 estratos más altos que el papá. que los y eso hijos- se cumple en un país Sí. que avance. En la India No, claro, no, y de todas maneras, pues es legítimo y es deseable y es una muestra de movilidad social, digamos que es relativa, pero que existe, porque sí, aquí sí nos digamos mentiras hoy en esta crisis de económica y todo eso, pues en 20 años, yo creo que por eso también la indignación, porque la gente alcanza tiene cubrimiento en salud, mala, buena o regular, pero yo no sé, yo nací en una época en que la única salida de la gente que no tenía recursos era ir a los hospitales, el Hospital de la Misericordia o las familias pagarles el médico. ¿Ah? O morirse. Hoy en día están cubiertos, el 90% de la población está cubierta, unos mejores que otros, hay que reconocerlo. Todo el mundo tiene acceso a la educación, yo creo que el analfabetismo está reducido, habrá analfabetismo funcional, pero analfabetismo crudo y puro está reducido. Es decir, hemos mejorado, es una sociedad, digamos, somos un país de ingreso medio, con todos los problemas que tenemos. Entonces, negar eso también es caer en el catastrofismo. Entonces, sí hay movilidad. Y sí hay hijos estrato 17 de padres que empezaron en el estrato 1, por hablar de estratos, y eso no es necesariamente malo. Eso muestra que hay algo de movilidad. Digamos, a mí me parecería que lo peor es esas personas que son hijas de familias trabajadoras, luchadoras, que no lo han tenido todo, que no nacieron en cuna de oro ni gatearon en tapete, traicionen
esos principios y, digamos, entren en trapisondas, como hemos visto, usted no sabe quién soy yo y todo ese tipo de cosas, ese es otro punto. Y ese es como una distorsión de, digamos, de aprovechar esa movilidad social para como sacarse clavos y aprovechar de unas ventajas que otros no tienen, pero lo no... que Y va eso del no siglo será XXI, contaminación de la cultura del narcotráfico. Claro, Yo creo también. Yo que creo estamos que hay un horriblemente factor contaminados. por el éxito y la fama y el tener plata. Y lo simpático es descubrir que usted no sabe quién soy yo también existe en México y existe en otros países. Yo pensé que era una cosa Muy exclusivamente nuestra, colombiana, no. pero ni eso. Pero hablando de datos, en lo que va del siglo XXI, en Colombia, la clase media creció en 10 millones de personas. Pasa que en la pandemia retrocedimos Sí. 4 millones y se recuperaron 2.600.000, todavía hay 1.400.000 que O sea, alcanzaron a ¿y subir. qué llamamos clase media? ¿Cómo sé yo Lo que que soy dice clase el DANE. media? Por eso, ¿y qué? El DANE lo ¿Sabemos? establece El por DANE, nivel por de ejemplo, ingresos. no habla, el DANE habla de ingresos. Ujú. Porque es que esto es las clases sociales tienen dos dimensiones. Una las estudia la sociología y Bien. otra la estudia la economía. Y el DANE le toca La economía. la economía y además adecuarse a estándares internacionales, porque en todas partes así no se diga, aún en Estados Unidos hay Pues sobre esa base lo clavan a clasificaciones. uno en impuestos más o menos. Exactamente, en Estados Unidos hay clasificaciones, lo que pasa es que no están en el hablado diario, Ujú. porque lo que hace potente a un país es que tenga una clase media grande. La Claro. clase alta siempre es chiquita en todas partes Sí. y la clase baja siempre es de cierto tamaño en todas partes, en unos sitios más grandes, pero lo que hace grande a un país es que la clase media crezca. Que no sea un triángulo, sino que sea un rombo más. Exactamente. No, y es lo que hace, si lo de que algo frena nos las sirve, revoluciones. La clase media en Colombia es más grande que la clase, ¿cómo se llama eso? Hay un término económico en condición de no sé qué, digamos, vulnerabilidad. sí, pobreza, la pues. mayor pobreza Dan- es menor que la clase media en Colombia y eso es gracias a lo que ha pasado en el siglo XXI. Otra vez, ¿cómo? O sea, en algún momento en estos 23 años, la curva de clase baja, pero no se llama así, Los de se miseria. llama pobreza, sí, exactamente, bajó Extrema y la clase pobreza. media Menos subió. pobreza extrema. Eso, Pobreza pobreza extrema. extrema. creo que Menos es- pobreza extrema exacto, y la clase- más. y que era Ok. mayor, era como el doble del tamaño decir, de la que había clase habido media, ascenso y la social. exactamente, la clase media creció y la otra bajó. Entonces, eso Ah, es yo estadística. yo celebro esta conversación por todo lo que me controvierte. Me autodenomino el fatalista de la mesa. Yo no creo en tanto bienestar. Yo creo que hay un malestar social permanente que se encona y se encona y se encona, y que se encona sobre todo cuando, como sucede con los cuerpos vivos, cuando se ponen muchas curitas de apariencia de sanidad. Pero yo sí creo que hay un malestar latente Claro. que se nota cuando hay los brotes sociales, porque inmediatamente en los brotes sociales automáticamente se polariza en qué lugar me ubico yo. Y yo no me voy a ubicar del lado de los gamines de la primera línea, por ejemplo. Y los gamines de la primera línea a los señores de Rosales los van a ver como los señores de Rosales. Inmediatamente se polariza apenas aparece el conflicto. Y yo creo que en Colombia hay mucha agresión permanente social. Y hay una muestra que tomo que suena muy trivial y muy chistosa, pero créanme que yo creo que no tiene nada de chistoso, y es la relación que hay entre la gente que sirve en Colombia y el que es servido. Voy a los restaurantes. La actitud de un mesero en Colombia frente a un restaurante de lo que llamamos estrato 5 para arriba es generalmente de una reverencia que está amparada en el miedo, porque el que está en la mesa tiene rapidito el arma de usted no sabe quién soy yo. Entonces hay una especie de servilismo que Enrique Carrizo lo llama el síndrome de la guaneña. Pero a ver, Mauricio, yo pregunto, ¿y es igual en todas partes? Porque yo creo que en Bogotá los tratos son distintos a, por ejemplo, en la costa. No sé, yo creo que hay somos un país de regiones y yo creo que también, bueno, me voy a pasar a otro tema, pero después volvemos. El hecho de ser un país de regiones, y eso lo, digamos, lo estableció Virginia Gutiérrez de Pineda, con culturas distintas. Entonces uno se habla del santanderiano que es arrecho y que no sé qué, y que siempre va armado, y uno habla del costeño que es alegre, y hablan de nosotros del interior, ustedes menos del interior que yo, de los paisas que son chauvinistas, de nosotros los que venimos yo tengo ascendentes de Boyacá y de Santanderes que somos taimados y solapados.
Entonces no sé si también tiene que ver si la relación que usted dice, por ejemplo, si voy a un restaurante en Barranquilla, la relación del mesero con el cliente char, digamos que sería la magnificación de lo que es high allá, es la misma que del mesero aquí o del mesero en Medellín con un señor del GEA o el de aquí con un señor Sarmiento Angulo. No sé, me pregunto. Yo no, Si podemos es una generalizar. buena pregunta. Yo no te, no, Porque me- nosotros no podría juzgamos mucho sostener desde una Bogotá posición. muchas cosas. Entonces, ok, esa es mi percepción en Bogotá. Entonces sí, debo reconocerlo. Que no la encuentro en Buenos Aires, que no la encuentro en Madrid. Me explico, me voy a esos polos en donde el mesero está tranquilo y está trabajando y no tiene que hacer grandes reverencias para salvar la vida. Es que yo lo siento aquí todo el tiempo salvando la vida. Evitando precisamente que usted no sabe quién soy yo. Mucha O que reverencia. los voten, pero por ejemplo, usted va a México y toda la cultura del turismo y del servicio al cliente no es servilismo, es que están orgullosos de su país y quieren servir bien y para que la gente vuelva. Digamos, ahí sería Mm, distinto. ujú. La pregunta aquí es, ¿hay de eso? Y si hay de eso, ¿dónde está ese eso? ¿Está Ujú. donde los sitios más turísticos o no? Em, es que es tan difícil, me cuesta mucho trabajo las generalizaciones y tendemos mucho a generalizar, pero sí estoy de acuerdo con usted que este país es un país, o por lo menos en Bogotá, que es lo que yo vivo diariamente, somos muy agresivos. Entonces, la gente no saluda a los cajeros, por ejemplo, o no le da las gracias al Uber o al del taxi que lo lleva. Odiosísimos. Somos en general antipáticos y la gente es antipática. A mí me sorprende, mire, les cuento una anécdota. Entraba yo el otro día a un Carulla y un chino botó un niñito, botó un papel, un paquete de papas fritas de sopa y lo botó a la entrada del supermercado. Entonces yo le dije, niño, ahí hay una caneca, por favor. Y se me volvió, voy a decir una vulgaridad. La mamá me dijo, viejo de puta, no se meta usted con mi hijo. Entonces le dije, señora, ¿a usted no le gustaría que en su casa su hijo le botara si no le dice que lo bote la caneca? Entonces le dije, si usted no lo recoge, yo lo recojo, no tengo ningún problema, lo recogí y lo boté. Hay una agresividad, mire lo que hemos visto últimamente a la señora que le pegó a una pobre azafata porque le dijo que se pusiera el tapabocas cuando usábamos tapabocas. Y eso, o usted es como una empleada, vea yo quién soy yo, y No, usted no es militar. el congresista borracho que le dice no Usted sé es un qué. simple Hay una policía, no es agresividad. militar. Sí, usted es una simple empleada. Pero, si se dan cuenta que Entonces, apenas se salta el seguro, lo primero que hay es un ataque social sí, o sí, racial. sí. Siempre se salta el seguro. Sí. Y el primer disparo es, ¿usted qué me habla? Indio no Usted, sé qué, sí. o negro no sé Empleada qué, no sé o qué, sea, sí. usted que no sabe quién soy yo. Y el primer artefacto que se dispara es de ataque social. Eso comprueba mi teoría peregrina de que hay una tensión social permanente. Sí, eso sí la hay. Yo creo que pues que si no, pues no estaríamos todavía negociando con una guerrilla, si no, no habría la primera línea, si no, no se habría producido todos esos movimientos, esa eclosión social que hubo de estudiantil y de las mingas y de toda esa cosa, porque hay muchas deudas sociales no pagadas, pero eso no quiere decir que no hayamos en otros campos progresados, que yo creo que esa es la contradicción, Yo que quiero ser convive lo más con optimista. lo Yo menos. creo Yo que es también que quiero ser. todas las amabilidades no las vemos. También. Todas las queriduras no se ven, no hacen bulla. Eso no. ¿Cómo se va a volver viral un video en el que alguien dice gracias? Pues eso no tiene No gracia. tiene gracia. La gracia es, usted no sabe quién soy yo soy congresista, vengo con una prostituta, me tiene que dejar entrar a este hotel. Y me orino en los Y pantalones. me orino en los pantalones y todo. Eso es viral. ¿Ve? Que Pero todo el mundo está buscando la confrontación. Pero todos los demás huéspedes del hotel que Fueron entraron bien. y saludaron, buenos días, no sé qué, oiga, ¿dónde puedo conseguir? Sí, señor. Bueno, eso no es viral. Entonces, pues, Pero también hay noticias que uno dice como que los mismos medios están ayudando a esta cosa del clasismo. No sé si vieron que esta semana la gran noticia en todos los medios fue que Jessica Cediel se montó en Transmilenio por primera vez en la vida. Eso no me parece una noticia. No debería ser una noticia. No, pero ¿Y también. por qué todo pero- el mundo o sea, lo pone como Claro, la gran porque la cosa? gente está consumiendo eso, porque es que realmente, bueno, sí y no, pero a la gente le encanta el escándalo. ¿Cuántos días o semanas duramos con la historia en primera página? Digo página no solamente de impresos, sino de las noticias de los medios, del peluquero que mató a la mamá.
mientras estaban matando en el Cauca, mientras mataban líderes sociales. Aquí nos rasgamos las vestiduras porque horrible, horrible que haya matado a la mamá. Es un caso de baranda, pero como era peluquero de famosos, Claro, mira, entonces eso daba más peluquero, no importancia. psiquiatra. No, es que fíjense por cómo eso, está y no interesante importaba todo el el líder social ingrediente del de Cauca. choque social que hay en todo, en lo que dice Germán, en lo que dice María Elvira. Yo no quiero ponerme el rótulo de pesimista, pero si Pero es la lo manera tiene. más fácil de transitar por la mesa, yo lo voy a llevar, porque me parece que eso genera. Por ejemplo, hay un cuadro que yo desde muy, muy jovencito siempre me gustaría ser como una mosquita y poder entrar a verlo, y es, ustedes se han puesto a pensar, ¿qué significa hoy? No lo llevemos a hace 30 años, ni hago hoy. Para una señora empleada de servicio doméstico, que fue contratada, voy a decir en los términos más justos, en lo que queda que se pague al día, para que vaya y trabaje en un apartamento donde vive una señora, un señor y 2 muchachos. Y llega primer día de trabajo. Bailenme ese trompo en la uña. Y no me hablo del oficio, de voy a lavar la loza, ni voy a limpiar la nevera, ni voy a limpiar los baños. De la relación tan tensa que tiene que haber con una señora que necesita que esta señora entienda que ella manda. Porque entramos a territorios del poder. Y con 2 adolescentes que si no tienen buenos modales con sus padres, los van a tener con esta señora que acaba de llegar, que ha venido a ser, como se dice en Bogotá, mi empleada, mi chofer, dicen los niños de 9 y 10 años, refiriéndose a estas personas que le sirven. ¿Cómo será la vida allá adentro? ¿Cómo se sentirá esa señora trabajando y sirviéndole al señor el café? Ay, al señor el café le sirve, por favor, con solamente una Instagram. El señor. Al doctor. O al doctor. O- ¿A ustedes o no al- les parece o al- que eso es un clima tóxico? Es O un clima almorzando a deshoras en la cocina escondida mientras todos los demás están sentados en el comedor almorzando. Porque no se puede sentar a No una se silla. puede sentar en la No mesa. se puede no hay sitio para ella, ni en la mesa de la familia, ni seguramente en otros lugares de la casa. Llámenme pesimista, digamos, pero de eso es lo verdad, más ese es general, el pero tema yo que yo creo quiero que- sacar. Yo creo que eso también ha cambiado. Yo veo los niños con sus nanas como parte de la familia y mucha gente incorporando a las nanas como parte, las llevan a todas partes, digamos, hay de todo. Yo creo que prima un poco eso, pero yo, por ejemplo, en mi casa los martes, que es mi día de mi nieta, yo me siento a almorzar con la enfermera y la persona que me ayuda en mi casa y nos sentamos en la mesa No de lo comedor dudo, los no lo 4. dudo, María Elvira, ¿sabes por qué no lo dudo? Pero yo creo que yo no soy la excepción. Yo creo que hay gente que No, es sabes, muy... sí, eres la excepción por una razón, que aquí llegamos a uno de los puntos que yo quería tocar, pero yo no podía llegar solito. sin masticar todos. No, tú sí eres la excepción, No. porque tú tienes conciencia de en qué lugar de la estratificación social estás ubicada y no tienes dudas al respecto. Eso se llama humildad, tener los pies puestos en la tierra. El problema no son las María Elviras, ni las señoras Conchita Ruiz López de Mesa que saben dónde, son las que no saben dónde están y necesitan marcar la diferencia con la otra, porque tienen miedo de que las confundan. Y esas somos la mayoría. Pero a veces también uno ve, digamos que son algunas veces mucho más déspotas y mucho más incisivos en establecer esas diferencias las personas que han llegado de abajo hacia arriba. Es decir, que, como que diría marcar la Marta Lucía diferencia. Romía, los levantados, digamos, igualados. los igualados. Sí, hay gente que, digamos, que ha venido muy legítimamente y con esfuerzos y con todo y ha logrado un estatus que puede, digamos, contratar una empleada. Y esa persona a veces es mucho más déspota que la que siempre ha estado arriba. Entonces, hay tantos matices, pero también en el fondo, cada uno quiere siempre decir, hay tanta necesidad de ser reconocido en general, de pertenecer a algo, y yo creo que esa es la proliferación también de las redes sociales, que la gente quiere tener voz, quiere ser oída, quiere ser reconocida, y entonces empieza a mostrar las fotos de los hijos, de las familias, y mire, yo estuve en esta fiesta, y yo tengo que, yo muestro este carro. Hay una cosa de arribismo, de exhibicionismo, digo yo también, que en el fondo, muy en el fondo, es una necesidad de pertenencia a algo y de reconocimiento. Y me pregunto por qué tenemos que ser reconocidos. Es decir, Buenísima pregunta. ¿por qué esa necesidad de que nos reconozcan? ¿Por qué no vivimos tranquilos como lo que somos, en paz? Sí, eso ¿no? es infantil.
Hay una etapa del desarrollo del ser humano en el que importa más ser aceptado por el grupo que lo que dicen los papás. Y todos los que Bueno. tenemos hijos sabemos lo que es eso. Sí, la Los presidenta papás del ya grupo. empiezan a importar cada vez menos. Cada vez menos. Pero pasar la adolescencia sin aceptación es un tránsito Exacto, duro. es que es genuino, Durísimo, porque claro. si no es estar todo el tiempo debajo de los papás y eso es horrible. O sea, cuando el ser humano empieza a descubrir que hay otros y que hay unos pares y que ellos tienen una información que yo no tengo, empieza a decir, entonces mis papás no me dejaron ver No, no ha televisión, no me crecido. dejaron... Exacto, es decir, yo tengo que ser alguien es de afuera, yo tengo que matar a los papás para poder ser alguien. Eso es natural, eso no es censurable. José, según eso podemos leer que es que estamos en la adolescencia del desarrollo Es una de esta sociedad sociedad. adolescente, Sí, yo sí pero creo. no en Pero llevamos Colombia, en el harto de mundo. En el mundo. No, en el mundo entero estamos en la adolescencia, estamos en una sociedad adolescéntrica. Nadie quiere ser viejo. Y No, los qué jartera, niños- y díganmelo los a mí. niños tienen que ser, los niños tienen que ser adolescentes, es decir, no hay niñez, es de una vez pasar Muy de rápido. niño a adolescente de una vez y no salir de ahí. No se puede salir de ahí. O sea, es nefasto el pronóstico, no vamos a salir. No. Nos vamos a morir No, en la no, adolescencia. estaba tratando de decir cómo se siente ¿Cómo maduramos? eso. No, yo creo que vamos, Tenemos. en ninguna etapa de la historia nos hemos quedado, pero estamos viviendo esa etapa y parece que ese fuera el credo. ¿Cómo fue la frase? Es decir, no queremos dejar de ser adolescentes en este momento en teoría. Todos queremos quedarnos como Peter sociedad. Pan. Sí, exacto. Pero yo diría, más allá, digamos, de las cosas individuales, yo creo que aquí hay un problema muy grave en Colombia, que es que no tenemos un proyecto de país. Aquí todos estamos en la misma barca y cada uno rema por su lado. Es decir, si no, ¿cómo se explica o no? Digamos, en todos los procesos de paz, no todos son perfectos, no todos han resultado, pero esa posición tan radical que hubo con el proceso de paz de las FARC, que finalmente quedaron 3.000 hombres menos disparando, y sin embargo una reacción como si no estuviéramos todos en el mismo barco, como que aquí no hay a dónde queremos ir, qué queremos ser, sino que hay no sé, a mí, digamos, esa es una pregunta que me tortura. ¿Cómo demonios construimos un proyecto de país en que quepamos todos y en que todos rememos en la misma dirección? Porque es que yo creo que nadie quiere vivir en la guerra, y mucho menos, pues nosotros la vivimos un poco a través de los medios, seamos sinceros, aquí desde Bogotá. Aquí en Bogotá empezó a importar la guerrilla cuando llegaron los Sumapaz y empezaron las pescas milagrosas y a coger pajarólogos. De resto, nos importa un absoluto pepino que pase en el Cauca o en Nariño o en el Chocó. Y uno va, y a nadie le importa. Aquí lo que le importa es que no nos roben el celular y que no nos cosquillen en el Transmilenio. Entonces, ¿en qué momento vamos a dejar de mirarnos el ombligo cada uno y miramos hacia más allá a construir qué país queremos? ¿Queremos seguir siendo un país de violencias? Porque ya no hay una sola, son violencias, la violencia doméstica, la violencia de las calles, la violencia de la guerrilla, la violencia de los narcotraficantes, de los esmeralderos. Tantas violencias que tenemos que lidiar. ¿Cuándo vamos a...? ¿Ustedes creen que eso que tú te estás soñando es medianamente pensable? Si ¿Por no qué sé, no? no. Pero Entonces, ¿cómo hacer para que no sea ahí una voy, utopía? por eso, ahí voy. Sí. Voy con una pregunta hipotética. ¿Ustedes creen que lo que está diciendo Malvira, por supuesto que cómo no voy a estar del lado de ese pensamiento, pero si creen que es posible que eso pueda pensarse, si ya en este instante, en este preciso momento, a la hora que es, no estuviera comenzando un proyecto profundo de reforma educativa? Eso no se puede ni con economía, ni con guerras, ni con leyes. Eso se puede con una reforma educativa profundísima que tendría que estar empezando ya para que dentro de 100 años estuviéramos viendo los resultados. ¿O estoy loco? Yo creo en la educación, yo creo Sí. que ¿Y su el merced camino cree es que la que educación. estamos dando nos va a llevar allá? No. Yo no sé si la solución es legislativa siempre. Yo No, acuerdo. más bien pienso que está en mis manos, dónde estoy. Yo trabajo en una universidad y si no creyera en eso, pues... Pero yo no estoy esperando qué va a decir el Ministerio de Educación sobre lo que debería haber. Cuando mis hijas tuvieron que estudiar, cada uno de nosotros buscó el colegio que le parecía que tenía ciertas características. También hay una responsabilidad personal y profesional y de colegas, porque a uno nadie lo puede obligar a hacer cosas mal hechas. Y no todos pueden ser médicos. Exacto. Y no todos pueden ser Sí, carpinteros. ni todo lo puede hacer el Estado y De acuerdo. ojalá no Y lo no hiciera todo el lo puede Estado. hacer el Ojalá no lo hiciera Pero el yo Estado. creo que hay un punto clave, yo lo digo
cada uno habla de la feria como le va en ella. A mí me fue pésimo en la feria de la educación. Inclusive yo empecé por educación porque pensé que había recibido una muy mala educación. La educación de las niñas bien, voy a decirlo francamente. A mí me educaron en la teoría la teoría del ala de pollo. Y esto es, a nosotros la directora del colegio nos decía, miren mis chinitas, ustedes, digamos, nuestro destino era casarnos, tener una familia y ser amas de casa, poner profesión, ama de casa. Yo soy una generación, ¿cómo se llama? Bisagra. Sándwich. Entonces ya, para el papá la pechuga, porque es el proveedor. Para los niños que están creciendo, los muslos y las patas. Y ustedes tienen que saberle sacar el gusto a la rabadilla y al carramán, a la carrabilla, ¿cómo se llama eso? Con, Sí. con las vísceras. Sí, esa cosa, las costillas, estas cosas. Pues bueno, logró algo que a mí me fascina, el ala de pollo, pero digamos, lo que hay detrás, yo me acuerdo una profesora de física, nos pusieron una tarea y nadie la dio con ella, y entonces mira, no pudimos. Ay, no se preocupen, porque ustedes como todas, ustedes son niñas bien, ustedes se van a casar, ustedes van a ser Ustedes felices. no tienen que aprender física, ni cálculo, ni trigonometría, Sí. ni nada de eso. Aprenda a coser Sí, y a planchar. entonces digamos, ahí en el fondo, solamente tuve tres profesoras que yo recuerdo y las dos eran extranjeras. Una francesa, que nos enseñó francés a través de los poemas de Jacques Brel y las canciones de Jacques Brel y cosas de esas. Una uruguaya, que nos enseñó literatura y nos enseñó a pensar, porque el resto era todo copiado del coso y todo era de memoria. Es decir, había una anulación del pensamiento crítico, es decir, no había posibilidades de cuestionar. A mí me votaron de una clase porque yo no estoy de acuerdo con una encíclica, y me dijo, eso lo dice el Papa. Le dije, pero no lo dice cátedra. Me dijo, pues se sale usted de la clase, usted o yo en la clase. Yo era líder para el mar porque yo preguntaba, porque yo nací en una familia de intelectuales, de periodistas, en fin. Entonces, mi abuelo era una persona activista, liberal, que hizo la resistencia de Rojas Pinilla, que siempre defendió valores liberales, era masón, y eso era, ser masón en el colegio, eso era como ser hijo del diablo. Entonces yo soy hija de una educación absolutamente confesional, retrógrada. Yo no sé cómo sobreviví. Entonces la pregunta es, ¿hoy la educación está abriendo espacios para el pensamiento crítico o seguimos? Pero María Usted, José Elvira, Vicente, con usted que esa sabe. educación tú debiste llegar a otro punto. Y sin embargo, Ah, no no, llegaste allá. por rebelde. Por eso, por eso, pero No, sí, entonces ahí sí, habría que sí. cogerle dobladillo. ¿Es una reforma educativa del Estado? No, es una cosa más persona a persona. Claro, pero tiene que haber porque un- ninguno de con un caldo nosotros es nutricio. producto de la educación. Ay. Ramiro tampoco. Ahí viene una frase de Gonzalo Arango que es sálvese quien pueda, todos pueden. Entonces esa frase tan selectiva en medio de todo le indica a uno para dónde va. A ver, hermano, ¿usted qué quiere? Y el pensamiento crítico es importante porque tiene que ir acompañado Claro, de pero una se lo buena tienen que educación. nutrir a uno, es decir, Se lo lo tienen que tienen que- enseñar Y a si a no se lo preguntar. también se lo nutren tiene a que uno, nutrir. uno se lo nutre. No, pues por eso Ese digo, también yo, es no, uno. no, también, y Sí, yo digo, sí, yo tuve digamos, un caldo nutricio en mi familia, en mi abuelo, básicamente. Y traías Pero, algo tú también. El Pues, ser humano bueno, también digamos, trae pues su ahí equipaje. creció Sí, la hay semilla, pero personalidades. ya había libros en mi casa y no sé qué, pero en general, el ambiente donde uno pasa, es que uno pasa, ya salíamos de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde, pues durante de lunes a viernes, y yo empecé yendo medios sábados al colegio. La Semana Santa no era como ahora, ni había semanas de receso, ¿no? La Semana Santa uno estudiaba hasta el miércoles santo y no había semanas de receso, y la educación, la impronta mayor era la que uno recibía en el colegio. Entonces me pregunto si hoy, porque estoy ya lejos de ese, y además fracasé en mi intento, porque yo empecé por la educación y fracasé en el intento, me votaron a los 2 años de dar clases en un colegio que es que por anarquista. Pero la pregunta, hoy la educación en los colegios, los niños que van a los colegios, ¿les dan espacio para que pregunten, para que cuestionen, o simplemente les dan unos contenidos? Pero es que Yo tú no creo que eres les producto- tienen terror. Sí, tú no eres Yo creo que producto de los tu maestros les colegio, tienen es terror que a la los familia alumnos. también No, tiene también, mucho. claro. El problema hoy es la familia Pero yo más que creo la- que yo los estoy con colegios. Mauricio. Yo creo que la educación sí hace Sí, yo también creo. hace una gran diferencia. Por ejemplo, no sé,
Pero la educación del colegio y de los papás, de la También, familia. también, Claro que sí. también. Miren, Mar Romera, les recomiendo que oigan ese podcast que está colgado en este Pan Romera, la educadora española. Dice una cosa muy interesante donde además me deja callado y se burla de mí, porque yo le digo que qué le puedo reprochar yo a un papá si los papás todo lo hacen por amor. Entonces, dígame qué puedo reprocharle. Entonces yo le dije, yo creo que yo le debo reprochar a un papá no pensar lo que va a hacer y no preguntárselo. Y ella me dice, no, está siendo muy drástico, me dice ella. Me dice, pero a quien yo sí le reprocho, es interesante, ¿no? No quiero decir que esta es la verdad revelada, pero hay que pensarlo. Me dice, yo no le reprocho al papá que no piense y de repente se equivoque, o que piense y que piense equivocado también. Dice ella, yo le reprocho a todo el amparo de cultura educativa que le permite al papá pensar que lo que va a hacer es correcto cuando sea evidentemente incorrecto. Y ahí yo, que no creo en el Estado, ni en este ni en ninguno, nunca he creído, sí creo que es muy importante cuál es la atmósfera sobre la que se cría el hogar. O sea, porque yo vengo haciendo aleatoriamente una encuesta muy tonta. A la niña de la puya, María Paulina Banana, le digo, ¿tú por qué eres así? Eres así como con pensamiento crítico, libre, caliente, arrojada, valiente. Le pregunto a Miguel Ángel del Río, ¿tú por qué eres así? Y Miguel Ángel del Río se queda también un rato hablando y los dos contestan lo siguiente. Es que de niño fui libre. Y yo te aseguro que tú contestarías lo mismo. Es que de niño fui libre. Sí, pero tuve una Pero cárcel tú- terrible que fue el colegio. Claro, pero en tu casa no, ¿te das cuenta? Es que, y voy con José Vicente, si la casa construye el pensamiento crítico a partir de dar la libertad de la equivocación, inmediatamente tenemos que tener un medio ambiente que soporte eso, porque si en la casa se admite la equivocación, pero el colegio no, como cuando Fernando, mi hijo de 9 años, el inventor de este podcast, me dice, lo estoy acostando y me dice, yo tengo mucha rabia con la profesora de matemáticas porque ella me regaña porque yo no sé matemáticas. ¿Y yo por qué voy a saber matemáticas? Si yo supiera matemáticas no tendría que ir al colegio. Eso es absolutamente Claro, pero también- inquebrantable ese raciocinio. Colegios en donde está equivocado, está prohibido equivocarse, porque si te equivocas te ponen cero. Y familias donde está prohibido. Yo quiero equivocarse. hacerle una También. pregunta a María Elvira que me quedé con la curiosidad. 12 horas con Doñana. Encarcelada, sí, señora. Doñana. El régimen de Doñana. Sí. Y las otras 12 en tu casa, pero de esas 10 estabas dormida. Era la noche. Ok. ¿Qué pasaba en tu casa cuando llegabas con una protesta contra el colegio? A ver, ¿Cómo se manejaba eso en tu casa? digamos, yo viví una época, no viví con mis papás, porque mi papá se aburrió de vivir en Bogotá, cerró la casa y nos arrancó de todo, nos fuimos para los llanos a colonizar. Recién terminada la violencia. Me sacaron de primero elemental. Entonces yo me fui a vivir a los llanos, a vivir libre. Subida a los árboles, con los animales, arriando ganado, marcando ganado, yendo a un potrero que no se me olvida que mi papá bautizó el sol de los venados porque a las 5 de la tarde pasaban venados, pero cuando ya tocó volver a civilizarme, me devolvieron y yo viví en la casa de mis abuelos. Y yo creo que la impronta más fuerte la tengo de mi abuelo Luis Eduardo Nieto Caballero, que era masón, que era liberal, que fue muy importante en el Partido Liberal, cuando el Partido Liberal era importante y era decente y era liberal. Y educador. Y era educador, fue uno de los fundadores con mi tío Agustín del Gimnasio Moderno, educado en Europa, pues sí, una persona privilegiada, pero donde allá entraba y libros y, digamos, había, se respiraba, y a mí me tocó toda la resistencia de la dictadura de Rojas, y por eso les digo que soy vieja. Me acuerdo de mi abuelo saliendo de la casa con las famosas cartas clandestinas denunciando la corrupción del gobierno de Rojas Pinilla, y él mismo se metía lo llevaba el carro con el conductor, llegaba al Palacio San Carlos, que allá estaba el generalísimo, y le entregaba al guardia presidencial las cartas, que se llaman cartas clandestinas, y eso las imprimían mis tías en un mimeógrafo que les guardaba un amigo que tenían en el barrio Santa Fe, y eso repartían cosas, y a mí me tocaron redadas del SIC en la casa de mi abuela. Entonces, digamos, yo viví toda esa cosa del pensamiento liberal, con la contradicción inmensa de que cada vez que llegaba al colegio, a las clases con la señora Ana, el masón era el diablo. Entonces yo viví en esa contradicción terrible de una cosa, que todo lo que no era prohibido era pecado, mientras en mi casa pues todo una cosa liberal. Ahora, mi mamá queda viuda muy joven, con 5 hijos, y yo adolescente, calculen el horror para mi pobre mamá. Entonces mi mamá firmaba todo lo que decía el colegio, que no pueden ir a fiestas, sino tales días, mi mamá firmaba. Digamos, se amparó que en el colegio le ayudaba como a mantenernos. Entonces, pues yo reprocho eso
lo entiendo, lo reprocho, pero lo entiendo y digo, pues póngame yo en los zapatos de una persona con 5 hijos. La mayor de 12 y el menor, mi papá se murió y a los 4 días mi hermano menor cumplió 1 año. ¿Qué hace esa pobre señora? Que no, digamos, nosotros no somos de fortuna. Mi mamá nos sacó a todos adelante escribiendo a máquina. Pues me hizo falta que mi mamá me apoyara en mis rebeldías, sí, pero entiendo que no me las apoyara porque ella buscaba en el colegio un apoyo como para mantener la manada Claro, no en iba el a pelear corral. con el colegio, claro. Sí, ¿Cómo? El para, colegio era para mantener a importantísimo, la claro. manada en el corral. Ahora, Pero María sí Elvira, soy consciente de todo ese tipo de cosas. sí, lo más fácil que hay en la vida es reprochar a los papás. Los papás están equivocados porque uno siempre tiene la razón. No debieron hacer esto, no debieron hacer aquello. Eso es facilísimo. Otra cosa es uno con el tiempo empieza a decir, pero vení, hay que ponerse en ese momento, No, ¿no? por eso digo, yo no Sí, creo que, por eso me gusta yo no lo creo que que estás se diciendo. equivocó. Fue Digamos, así, fue y su ya, tabla de eso salvación. fue. Es decir, como digo, tenía que tener a la manada en el corral tranquila, ¿no? Yo era la oveja negra siempre. Yo pasé todos los años con matrícula condicional. A mí me botaban de las clases, yo les ayudaba a mis hermanos, bueno, en fin. Y después ya, pues cuando ya a otro hermano ya lo tocó bajarlo de un árbol porque les pusieron clases y llegaba una profesora de Villavicencio y había que buscarlos entre los árboles a ver cuáles se habían trepado para que bajaran a las clases. Entonces ya cuando mi hermano, el que me sigue, tuvo que ya civilizarse, entre comillas, y lo mandaron, vivió conmigo un tiempo. Ya cuando la otra tenía que venir a Bogotá, ya mi papá, bueno, ya mi papá está enfermo, mi papá se murió de cáncer, entonces compraron otra finca y ya nos vivimos a vivir a Bogotá, ya todos ya en familia, digamos. Pero unos años que a mí me marcaron mucho fueron los años en los que yo viví con mis abuelos, que yo veía, pues en las vacaciones me iba al llano con mis papás, pero el ambiente que viví en la casa de mi abuelo, yo creo que a mí me marcó mucho y me marcó mucho mi abuela, que fue una de las primeras mujeres que hizo campaña política, la hizo con Olaya, fumaba cuando las mujeres no Claro. fumaban, manejó carro cuando las mujeres no manejaban carro, digamos, como una experiencia de libertad que no era la normal, pero al mismo tiempo la contradicción de la cárcel, del colegio, que no, que todo era pecado, todo era prohibido. Entonces, pues soy hija de esas contradicciones, pero lo que vuelvo a la pregunta original, y yo creo que el colegio o la educación es un campo muy importante que lo nutre a uno o lo desnutre, no sé, a mí me desnutrió, pero tiene que haber un campo nutricio en la educación que permita a las personas preguntarse, que permite a las personas cuestionarse, que les despierte la curiosidad, que si encuentran, que eso no nos pasaba a nosotros, que a esta persona le gusta la música, le desarrollen ese talento. Para nosotros todo era igual, si nos gustaba la música o no nos gustaba, si podíamos pintar o no podíamos Pero en pintar. tu colegio rescatas a 2 profesoras. Yo Sí, me acuerdo de extranjeras. 1 o 2 o 3, no pues es casual, pero Sí, yo no, me pero acuerdo no, de no es 2 o 3 casual, es curioso. profesores. No, los míos eran criollitos y sin Sí. embargo también los admiré. Porque es imposible que todo el colegio funcione perfecto. No, de acuerdo, Siempre hay gente no, de que uno acuerdo. escoge como modelo porque es natural, uno está Sí, de buscando quién acuerdo. es. Claro, pero en general en esa época, por eso me pregunto si ahora es así, había como una uniformidad, después también del colegio que me María Elvira, votaron, había una uniformidad. yo te voy a recibir el balón y voy a poner muy triste a José Vicente. Yo veo que la cosa empeora altamente. ¿Y en qué lo veo? En la total ausencia de pensamiento que hay en el común de lo que me encuentro. Ausencia de pensamiento. Cuando digo ausencia de pensamiento, es ausencia de pensamiento. Personas con las que uno cuando habla se da cuenta que allá adentro no está pasando nada. Que te están vendiendo un televisor y tú les oyes hablar y de qué estás hablando. No tienen ninguna noción de la realidad, porque yo creo que la educación masiva colombiana, no la marginal, que es la privilegiada, a la que yo quizás también pertenezco. No sé, yo no soy ni... Ya ni la que me grado- pregunto si está permitiendo el pensamiento ¿Ves? crítico también. ¿Ves? Entonces, yo creo que ese pensamiento crítico del que estamos hablando es muy escaso. Voy a decir, conozco un Pero al foco mismo de ese tiempo, pensamiento, que es el colegio de mis hijos. Y por eso los tengo tan ubicados, que por cierto, una hija de José Vicente también estudió allá. Tengo muy ubicado cuáles son los focos de pensamiento crítico. En general, es pensamiento estandarizado que permite, entre otras cosas, que las redes sociales tengan tanta cantidad de potencia. Porque las redes de esa sociales tienen manera, potencia ante mentes débiles. Ante mentes que no sepan capaces de leer que allá hay una mentira. Y por lo menos pero tomarme también, despacito el trago de la mentira. pero también, Perdón digamos, por ser mirando. aguafiestas, pero a pero- mí me preocupan los colegios gringos donde hay tiroteos todas las semanas. Increíble, ¿no? Yo no podría vivir.
yo digo, no joda, eso sí es increíble. Sí, Como un sistema educativo, es decir, sí, hay más de un tiroteo en promedio al día en los colegios. que los niños van armados. Afortunadamente solo en Estados Unidos. O sea, ha habido Ujú. unos casos aislados en otros países. El de Australia, Pero ¿no? los El de violentos Pero, somos Italia. nosotros. y ellos como cultura siguen defendiendo tener armas. Sí, no se sabe muy bien por qué pasa eso, pero eso sí que Porque me la preocupa mucho. NRA Pero, es pero muy Mauricio, fuerte. con respecto, yo soy bastante escéptica y bastante crítica de las redes sociales, más no pertenezco a ninguna. Cuando me dicen, a ver si me retuitea, ni soy de Twitter, ni soy de nada, yo tengo otra cosa. Yo soy un poco un bicho raro, yo sigo siendo dinosaurio en ese sentido. Yo, como siempre digo, soy de la época de los tubos y del blanco y negro. Pero al mismo tiempo, a pesar de toda la agresividad y todas las cosas que uno ve en las redes sociales, también ahí uno ve posibilidades de gente, digamos, no siempre todo es basura, posibilidades de gente que se está expresando, que está diciendo, yo pienso esto y puede uno no estar de acuerdo, pero hay argumentos también. Entonces yo creo que por eso yo creo que uno tiene que hacer el esfuerzo, diría yo, hago el esfuerzo de ver la realidad con matices de grises y no solo en blanco y negro, porque entonces ahí nos quedamos en los guetos, que esa es otra de las contradicciones que yo veo un poco en toda la globalización y la hiperconectividad, que es que se crean en lugar de hacernos universales y comunicarnos todos, se crean es guetos. Entonces yo me meto en el grupo que me retroalimenta lo que yo pienso, no sé qué, y me radicaliza o me confirma, me vuelve en lugar de intercomunicarnos, nos estamos creando pequeñas burbujas y pequeños mundos que se controvienten, se contradicen entre sí. Entonces, no sé, a mí me parece que es un mundo tan lleno de contradicciones, con todas las posibilidades que tenemos que comunicarnos y estamos a veces utilizando la comunicación es para insultarnos, para degradarnos, para sacar lo peor que hay, pero al mismo tiempo, si uno navega con cierta, con las antenas puestas, encuentra de golpe voces y hay muchos académicos que tienen sus podcasts y ¿cómo se llama? Sus cuentas de Twitter y todo, que uno los puede seguir y uno se alimenta y se nutre bien. Entonces, digamos, digamos, yo tengo la tendencia tuya a ser un poco pesimista, decir, estamos, pero lucho para no caer en la espiral de catastrofismo, porque no puede ser que estemos condenados a hacer siempre lo mismo y a no mejorar. Yo voy a argumentar no a favor de mi tesis, no, mi tesis no tiene por qué tener No, a pues es lo favor, que uno no es piensa. chévere para nada mi tesis. Pero mira, 62 años y tengo conciencia de mí mismo como desde los 7, en una casa también de gente pensante, escritores, periodistas, etcétera, etcétera. Entonces, la realidad del país siempre estuvo cerca. Mi mamá trabajadora social de las cárceles, entonces había una realidad muy cruda que llegaba todos los días a mi casa. Y me acuerdo las primeras elecciones que yo tengo en memoria fueron cuando le roban las elecciones a Rojas Pinilla y en mi casa se asustan porque son herederos del 9 de abril muy próximos. Entonces ellos saben que eso podía pasar. Y ahí despierto yo y siempre con la idea de que el país no estaba tan mal. Y yo veía que sí estaban pasando cosas que no estaban tan bien. Pero cuando yo iba a exponerlas con esta vehemencia que cada vez se reduce un poquito, no, hoy no he golpeado la mesa, Gracias. cuando yo iba a exponerlas, siempre me encontré con una teoría que no es para nada despreciable y es la teoría de no sea pesimista, mire que las cosas van mejor, hay que conciliar, etcétera, etcétera. Y sabes qué, yo no voy a decir que se me pasó la vida porque quiero vivir por lo menos 40 años más, pero sí se me pasaron 62 años esperando que algo mejorara. Y yo no encuentro que nada haya mejorado. Yo encuentro que todo lo contrario, la violencia se ha acrecentado, el crimen se ha acrecentado, la no educación es altísima, la polarización del país, la convivencia en las calles es mucho más difícil. Y leyéndome ahora, esta tarde vamos a hablar con él, el libro de Ricardo Silva de la historia oficial del amor, que el man se va desde el 2015 al 2020, a 1920, y yo digo, nada ha cambiado. Nos meten en el mismo cuento de la misma manera, nos dicen la misma mentira, el modelo de mentira es igual y seguimos con la esperanza de que va a mejorar. Y lo que yo quisiera es que sepamos que así no va a mejorar para que realmente hagamos algo para que mejore. Como por ejemplo, revisar cómo son los sistemas de valores en la casa. Yo me encontré en este podcast una frasecita que me tiene muy trabajoso y es, mientras usted viva bajo el techo de esta casa, y yo dije, ¡ah! La semilla de la corrupción. Cuando mi papá me dice que para que yo tenga derecho a ser yo, tengo que producir el dinero que produce él me está invitando a producir dinero, no a pensar. Y así se cría el colombiano. ¿O no? Mauricio, no solo el colombiano. No, sí, yo No también. solo Es que a mí no me preocupan otras cosas, bueno. me preocupa el de aquí. Pero es que parece que fuéramos lo peor y Sí. resulta que también pasa en otros lados. No, yo soy un poco lo que decías tú, o sea, antes,
que es que a veces ponemos el telescopio en lo negro. Yo tenía una amiga mal casada, ya está separada, que decía, Esa amiga cómo fulanito, habría pagado por que le dieran el nombre, ¿no? fulanito. Si nos patrocina decimos. A mí- No, 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 no. María Elvira era- A mí me dan ganas de preguntar mal casada ella o mal casada él. Mal No, casado pues yo él. también mal casada, pero eso no importa. Lo que digo es que ella decía, es que ¿por qué será? Todo funciona, pero entonces él lo que ve es el pedacito, el puntico negro del popó del mosco en la sábana. Ujú. Entonces la pregunta es, y un poco lo que decías tú es, si no tenemos demasiado puesto el foco en lo malo, porque es lo que da noticias, lo que da likes, el insulto, la no sé qué, la frase la frase que resuena, y resulta que es que si usamos un lente, ustedes saben lente de qué? Gran angular. Un gran angular, pues hay de todo como en botica. Estamos los malos, los buenos, los regulares, las luces, las sombras, los vacíos, las profundidades, las flores, la Todo. muerte, el todo. Entonces, no sé si precisamente porque lo que las audiencias consumen es lo amarillista, donde hay violencia, las noticias de baranda, el peluquero de los famosos que mató a la mamá y no sé qué, y el líder social que se parte el alma en una comunidad para que no se le mete el narcotráfico, lo matan y eso es una noticia, pues allá en una cosita, a nadie le importa. ¿Qué tal si abrimos el gran angular y pensamos, busquemos también las cosas, bueno, no son noticias, no es noticia que la flota Macarena llegue de Bogotá a Duitama bien, es noticia que la flota que va a Bogotá a Duitama Se ruede y se maten y se todos. maten 36 personas, eso es noticia. Pero yo creo que tenemos que empezar a pensar también y a mirar más ampliamente y a buscar más los matices de grises y no solo los blancos y los negros, porque yo también tengo la tendencia suya a A mí me decir, preocupa estamos es en la esto es- explotación de la rabia, el odio, Sí, a mí siempre también. buscando por Sí. qué hay que tener rabia. Y uno dice, y si no es así, entonces uno es un conformista. Y resulta que no. Una cosa es ser optimista o tratar de mirar, digamos, de lado y lado. Lo estás bien Pero informado. parte del truco de no exponerse demasiado a las redes sociales y eso es con que uno empiece a filtrar lo que genere rabia, ayuda un poco, porque yo he encontrado gente que publica, yo he encontrado datos de libros interesantes en cuentas de Twitter o cosas interesantes que leer o Es que saber a quién mirar. seguir. He caído en cuenta de cosas leyendo ciertas cuentas de Twitter. Entonces no todo, pero todo lo que empiece a ser demasiado tóxico, yo creo que también es lo- por higiene mental Mm. habría que irlo. Y la clave está ahí. Si la palabra odio cabe ahí, ya empieza, yo por lo menos empiezo a ponerle una luz amarilla y llega un momento en que si eso es la única tendencia, yo me salgo de ahí. Porque estamos viviendo una época, polarización es bonito, pero en realidad es de odio. Hay que odiar a un mundo de gente, a los ricos porque son ricos, a los yo no sé qué porque son no sé qué, los géneros, las identidades sexuales son una manera Ujú. de decir usted me discrimina a mí, usted me odia a mí, todos me odian. Es decir, hay un mundo de razones para odiar hoy en día y resulta que pues la vida no se nos puede ir en eso. Lo que pasa es que la rabia es un virus que es muy fácil de manipular y lo tenemos todo el Eso. tiempo y es un virus que no está Sí. activo, Exacto. que hay que activarlo y se activa con cualquier cosa, con una diferencia. Sí. Yo monto la diferencia y sé dónde aplicarlo. Y a través de eso va todo el mundo detrás. Sí. Es decir, yo soy muy pacífico, yo salvo moscas. Las sé salvar. Usted las coge y las lleva a la ventana y las deja salir. Yo las cojo una bolsa y las saco de la habitación con una bolsa, abro la ventana y las... un y total Abuela trato de- feminista. Así es mi Sí. mujer. Sí, arañas. y yo las, les hago así. todos los insectos, hasta, Sí. hasta los virus, yo trato de salvarlos. Pero yo sé que la rabia es muy fácil de detonar en mí Mm. en un momento determinado al punto de que quede ciego y me despierte al otro día y yo diga, ¿por qué estoy aquí? Si yo no mato una mosca. Y así va con todo, con tendencias políticas, con deportivas o religiosas o simplemente con mi familia. A mí que no me toquen la familia, que no toquen a mi hija, que no Claro. porque yo ahí Mata. mato. Y come el muerto. Y seguro si yo veo a alguien que le haga el mínimo daño, y es lo mismo que pasa cuando va alguien corriendo y sin juzgar metemos la primera patada,
porque escuchamos solamente agárrenlo. Mm. Y quizá el que gritó fue el que hizo la agresión. Y no preguntamos nada. Y nos metemos con esa sociedad, ¿cierto? Y ahí defendemos algo y después dicen, no, pero es que no fue él. No, sin escuchar nunca lo que él dijo. Y lo matamos. Y hay una cantidad de delitos que ya la gente no pregunta nada. Simplemente deja que la rabia ocurra y se ciegan. Pero yo vi un amigo, el más pacífico, escuchó que le robaron el celular y de repente yo volteo a ver a mi amigo y mi amigo ya estaba dándole pata desfigurado de la rabia. al otro, pero desfigurado. Y yo lo agarré y le dije, pero marica, ¿por qué te metes en un problema que Que no no sabes te- cómo empezó? Ujú. Y así estamos todos. Y nos defendemos con un celular. Ah, sí, bobo, hijo de puta. Entonces, ¿qué? Y, a ver, Pero es que también estamos juzgando desde las redes sociales, o sea, no Claro. esperamos a que la justicia haga su proceso y Ahí diga no. si- usted acaba de hacerme el pase. Gracias. Es que claro, es La que justicia. a mí me gusta mucho como ustedes piensan. Y yo hago el esfuerzo. Digo, yo quiero pensar como está pensando José Vicente, como está pensando María Elvira. Pero entonces me encuentro con cosas excesivas. Pero Ramiro tiene razón. Somos un país en una permanente actitud de voy a ponerme ya casi furioso cuando no es que estoy furioso. Y me pregunté, ¿y por qué? ¿Y qué hago? Pues me toca citarlo, me caiga gordo el mano, no, por culpa de su abuelo pasaron muchas cosas horribles. Y cuando Álvaro Gómez dice, es que sin justicia no podemos no tener rabia. Es que ¿por qué es que tengo la rabia preinstalada? Porque yo ya sé que no tengo justicia. Entonces yo tengo un preinstalado de rabia ante la impunidad que sé de la que voy a ser objeto, porque sé que no hay nadie que me proteja. Entonces el colombiano vive furioso a priori porque sabe que nadie más lo va a proteger. ¿Ante qué justicia vas a ir? Dímela, ¿ante qué justicia vas a ir? Ese sí es un tema clave. Sí, lo que funciona en los países que funcionan bien son porque las hay justicia. instituciones, sí. O sea, el colombiano o el latinoamericano en realidad que se monta en un avión y llega a Miami y alquila un carro Se y comporta hace distinto. pare en todos los pares, Mm. no voltea por donde no debe voltear. ¿Lo educaron en el avión? No, viejo. No. Es que sabe que ahí si lo pillan se le va a sí, ir hondo. ahí sí lleva. Pero, ¿por qué? Porque hay un sistema, y ojo, la palabra es feísima, pero hay un sistema represivo que impide que te portes mal, así de simple. El que se cuela en el metro de Londres se le va hondo, Hondo. se le va al récord criminal, o sea, lo que se llama aquí En el cambio, pasado aquí se- judicial, y 400 libras de... Eso no es educación solamente, y eso en cambio también. aquí se cuelan y uno medio les dice algo y el ya le van a problema uno es el de pegando. sí. Ahí sí No, estamos claro, de porque acuerdo. es que es un país decir, anómico en general. Es un Sí. país, digamos, sí. ¿cuántos países no tienen las condiciones negras nuestras y el narcotráfico no pelechó? ¿Mm? Sí, entonces sí, yo creo que hay un problema de que las leyes públicas que públiquese y cúmplese, pero eso se queda en el papel. Y sí creo que la impunidad y la falta de justicia es una cosa que despierta mucha rabia, que despierta mucha rabia. Es que la injusticia Y duele en entonces el uno cuerpo. ve el famoso cuento del que se le robó el caldo Maggi, le metieron no sé cuánto en la cárcel y uno ve a los grandes de cuello blanco con las estafas y las cosas y los beneficios y las no sé qué, las cárceles hacinadas con no sé cuánto, 30, 40% de gente que no, ni siquiera se le ha definido su situación jurídica. Pero María Elvira, también a los que han capturado 15 veces y los sueltan. Y los tú sueltan, dices, la "Pero reincidencia". Entonces, ¿qué? Entonces, ¿qué? ¿No? Entonces, que eso nos Entonces hay un preguntamos. sistema de justicia que funciona y no funciona, porque también, digamos, frente Según a lo el marrano. no, pero también si usted mira, digamos, como yo me la he pasado investigando como en los últimos años, si usted mira lo que estamos del año 89 a hoy, en el año 89 pasaron las cosas más horrendas y no había fiscalía, era la instrucción criminal, operaban en unas oficinitas ahí de quinta categoría, el ejército penetrado por el narcotráfico, por uno del cartel, la policía penetrados por otro, y usted ve, por ejemplo, la masacre de La Rochela en enero del 89, que son 12 funcionarios judiciales, y resulta que el paramilitar que maneja toda la operación en que acaban con ellos en esa masacre cuenta que le pagan al ejército para que no proteja a la comisión judicial, que estaba yendo a los sitios porque estaban investigando un crimen de 19 comerciantes y entonces la gente no tenía el pasaje para llegar a Barranca. Entonces dijimos, mejor desplacemos a los jueces
pues a la comisión judicial, a los investigadores, para que vayan donde están los testigos a tomarles testimonio. Entonces le pagan al ejército para que no acompañe a la comisión y le pagan a la policía para que les digan a los paramilitares cuál es la ruta que va a seguir la comisión y los emboscan. Inicialmente le echan la culpa a las FARC porque pintan el jeep de FARC y no sé qué, y eran los paramilitares. Entonces no había justicia, tanto que Barco en ese momento tiene que crear un grupo especial que lo maneja desde Bogotá y las operaciones no se las comunican a nadie porque no creen ni en el ejército ni en la policía porque todo está infiltrado por el narcotráfico. Después viene, bueno, la constituyente, viene la fiscalía, mal que bien, pues hay un montón de gente en la cárcel, malos, ahora un montón de malos por fuera, pero digamos, hay más justicia hoy, digamos, para tratar de ver un poquito las cosas en términos de grises, hay más justicia hoy de la que había antes, aunque hay mucha injusticia. María Elvira, su abuelo luchaba para denunciar la corrupción de Rojas Pinilla. ¿A Rojas Pinilla lo condenaron alguna vez? Lo condenaron por indignidad y después un tribunal superior le restituyó los Por eso, derechos. ¿De acuerdo? entonces- No, y aquí vemos en América Latina Sí. cuántos presidentes presos, expresidentes presos, y aquí no tocan a nadie. Claro. Pero Y digamos, los nietos de Rojas Pinilla ya bueno, no- están todos presos, entonces están Sí, presos, entonces, sí. ¿entienden? Hay de todo como en Pero el botica. yerno se murió y nunca le pasó nada. No, Es- no, es de que acuerdo. también- Este es el momento donde aprovechamos para pedirles que se suscriban, que le den like, que lo comenten, que lo compartan, que queremos crecer esta comunidad porque Cero no Serie ahí el podcast es la voz de los que son. Yo no voy a cerrar esto, ojalá podamos volver. A mí me parece que el tema es infinito. Pensar en concluir esto me parecería una falta de respeto con la inteligencia de todos nosotros. A mí me agrada mucho gente que haya pensado, así piensen tan distinto, de verdad. Está bueno el plan. Yo sí quisiera pensar un poquito distinto y voy a hacer todo lo posible, José, lo juro. No, pero- Antes de despedirnos del todo, nos interesa que sepas cuál es el equipo que trabaja en este podcast. En la presentación y dirección está Mauricio Navas Talero. En la producción de audio y locución, Germán Daniel León. Producción general, Evelyn Tamayo. Realizadores audiovisuales, Wilbaro Valle y Joshua Pérez. Edición de audio, Luis Romero. Diseño de logo, Germán Daniel León III. Diseño gráfico, Pablo Barragán. Social media, Daniel Cetina. Community Manager, Mayra Montaño. Postproducción de video, Juan Esteban García y Arturo Cubides. Coordinación de postproducción, Angie Barros Martínez. Gestión digital en YouTube, Fernando Navas Civic. Arte visual, promos digitales, Manuela Puentes. Diseño gráfico de redes, Diego Guío Martínez. Música por el maestro Camilo Correal. Este es un contenido de Valencia Producciones. Si te gustó este podcast, danos like y suscríbete. Así te enterarás de los siguientes episodios. Y si no te gustó, mándaselo a tus enemigos. Igual nos sirve que nos escuchen. Muchas gracias. Chao. Este podcast se puede ver también en YouTube. Se puede escuchar por Spotify y todas las plataformas de podcast que existen y que lleguen a existir.